Vamos a dejarlo así. Era más extenso, pero esta era la idea, ¿no? Básicamente, vecinos y gente en la zona se acercaron a ayudar. ¿Piensan que está bien o que está mal este ejemplo? No, no tiene que ver con puntuación, ¿eh? Por aquí me están poniendo, falta una coma. Este, no, no falta ningún signo de puntuación, no falta ninguna coma ni nada parecido. Es sobre concordancia, les digo, ¿no? Eh, o sea, piensen en los aspectos de concordancia específicamente. Que me llamó la atención porque por aquí algunos comentan, está raro, se oye raro, ¿no? Pero ojo, recuerden lo que hemos estado comentando, ¿no? Eh, no hay que guiarse por el se escucha bien, se escucha mal, se escucha raro, lo que sea, sino pensar en qué cosa, en las reglas, ¿no? Efectivamente, pensar en las reglas específicamente, ¿ok? Entonces, no estamos aquí para hacer la situación de, ¿cómo se llama? Porque por aquí están poniendo como, podemos quitar vecinos y tal y lo que sea, ¿no? Pero ojo, así está construido. Entonces, no nos cuestionemos estos aspectos de si es redundante, si es tal o cual cosa, simplemente en la concordancia. Por eso escuchemos, ¿no? Y prestemos atención. Entonces, claro, ¿no? Vecinos y gente, la trampita o lo extraño aquí puede ser en que lo que hemos comentado, gente es un sustantivo colectivo y entonces muchos se dejan llevar como, ah, viene gente, ahí viene la palabra gente, ¿no? Y entonces hemos dicho que, ¿qué? Que los sustantivos colectivos suelen tener una situación de sujeto en singular, perdón, el verbo en singular, quiero decir, pero justo por aquí comentan, es un sujeto compuesto, ¿no? O sea, tenemos dos elementos en el sujeto. El sujeto está conformado por vecinos y gente. Entonces, ¿qué estamos generando ahí? Aunque gente sea un sustantivo colectivo, también se suma el sentido de vecinos, ¿no? Tenemos una conjunción y se está planteando como grupos o entidades diferentes y por lo tanto el verbo tiene que ser plural, como está, ¿no? Efectivamente. Entonces, vecinos y gente en la zona se acercaron a ayudar, ¿no? Entonces, bien, bien el ejemplo. Pero lo retomé porque justo eso, ¿no? A primera instancia puede sonar raro, ¿no? A primera instancia puede sonar eh, extraño lo que ustedes comentaban en un principio, pero recuerden, no se dejen llevar ni por cómo se escucha, ni por cómo suena, o si lo han escuchado así o no, o si está raro, lo que sea, sino piensen, como hemos dicho, en las reglas, ¿no? En las reglas, en este caso, de concordancia, donde tenemos dos sustantivos, vecinos, gente, relacionados por conjunción y, ¿no? Y entonces eso genera evidentemente una cuestión plural en cuanto al sujeto y por lo tanto el verbo tiene que ser también una cosa plural, ¿no? Efectivamente, es como hablar de dos personas, ¿no? Es como decir, la familia Pérez y el resto del pueblo, ¿no? Si dijéramos, la familia Pérez y el resto del pueblo se acercaron a ayudar. Entonces, esta sería la situación con respecto a ello, ¿vale? Pues nada más me llamó la atención, por eso se los pongo para ver qué tan presente tienen este aspecto de pensar en las reglas y no de cómo se escucha y tal. Pero está bien, ¿no? Está bien conjugado el verbo, efectivamente tiene que ser el plural. Por aquí dicen que se necesita contexto. No, en realidad, ¿no? O sea, no necesito ningún contexto para saber si está bien o está mal. Simplemente analizo lo que tengo, ¿no? Simplemente nos enfocamos a analizar lo que tenemos y observemos esta cuestión de vecinos y gente. Son sustantivos que son distintas cosas, se están relacionando por conjunción y terminamos generando una cuestión plural, ¿no? Esta sería la situación. También porque refiere a personas debe ser plural. Bueno, o sea, ojo, ¿no? Gente refiere a personas, pero si solo dijera gente en la zona o la gente en la zona se acercó, pues obviamente ahí sería una cuestión singular porque solo tendríamos a gente como núcleo del sujeto, ¿no? Pero tenemos dos elementos que conforman al núcleo que son específicamente vecinos y gente, ¿no? En concreto. Sí, o sea, yo nada más lo puse así como
la partecita que recuerdo, ¿no? Había más información después, pero la estoy recortando porque quería que nos enfocáramos en este aspecto. Vecinos y gente se acercaron. Esos son los elementos que nos interesan realmente con respecto a esta situación, ¿vale? Pero no llevan determinantes o pertenecen a la misma entidad. No, recuerden que, ojo, tampoco significa, a ver, ahí a lo mejor cabe hacer esta aclaración. No significa que, y ya se los había comentado, normalmente los sustantivos cuando son comunes necesitan a su determinante porque si no, no se entienden, ¿no? Como no puedo decir perro corre en el parque, ¿no? Tengo que decir el perro corre en el parque. Cuando entonces los sustantivos son comunes, les he comentado, la mayoría necesita su determinante, pero también es cierto que hay algunos sustantivos que son comunes y que no necesariamente necesitan determinante, ¿no? Y si no se lo pongo, no pasa nada, ¿vale? Entonces yo puedo decir vecinos y gente sin ningún problema. No es forzoso o no es obligatorio construir el enunciado con los artículos, ¿no? No necesito decir forzosamente los vecinos y la gente, ¿no? Si lo hago así, también está bien, ¿no? Si le pongo los artículos, también estaría bien. Ojo, ¿qué estaría mal si yo dijera los vecinos y gente, ¿no? Si ahí pusiera a uno sí y a otro no, sería otra cuestión. ¿Cómo diferenciar cuando el determinante es necesario y cuando no? Pues es que ustedes se van a dar cuenta. O sea, ¿les parece extraño que no tengamos aquí determinantes? Se van a dar cuenta porque es natural para nosotros como hablantes del español, ¿no? O sea, me parece que no representa ninguna complicación ni nada parecido, ni extrañeza ni nada, que digamos vecinos y gente en la zona no pasa nada, ¿no? Pero en cambio, si yo digo, porque estamos hablando aparte como de una generalización, como de una pluralización, justo, ¿no? Podríamos decir, perros y gatos se pelearon en el parque, ¿no? Entonces, no pasa nada, no necesito decir los perros y los gatos se pelearon. Puedo decir perros y gatos pelearon en el parque, ¿no? Entonces, les reitero, no es como que tengamos una regla o algo particular como para decir, en este contexto sí debo poner los determinantes y en este otro no debo poner los determinantes. Simplemente hay cuestiones que son bastante evidentes para estos casos, ¿no? Donde podremos identificar tal situación y lo que hemos dicho, si estoy hablando de que uno le pongo, como en este caso, si digo los vecinos, pues entonces sí voy a tener que decir y la gente, ¿no? Pero como lo estoy omitiendo para los dos elementos, se entiende de la misma forma y no pasa absolutamente nada, ¿vale? O sea que si uno tiene determinante, el otro sustantivo lo tendrá que tener también. Ojo, pues lo deberá tener si son entidades diferentes. Si es la misma entidad, como hemos dicho, pues uno lo deberá tener nada más, ¿no? Mm, no, a ver, como que lo están complicando de más, ¿eh? Es decir, no necesitan como generar, como, porque ahorita ya están hablando que la regla que aplica es la de adjetivo pospuesto. No hay ningún adjetivo, ¿no? O sea, no necesito hacer ninguna comparación con respecto a la situación de los adjetivos pospuestos en este caso, ¿no? Estamos hablando simplemente de dos sustantivos que conforman al sujeto y estamos pensando en concreto en concordancia verbal, ¿no? Entonces, efectivamente, suma y la convierten en integral, claro, ¿no? Entonces, estoy sumando dos elementos y terminan generando una pluralidad y el verbo tiene que ser una pluralidad. Es así de simple, ¿no? O sea, no necesitan detenerse a pensar en, es que entonces no aplica lo de los adjetivos o si aplica, vaya, que eso ya es otra cuestión, ¿no? Es otra historia. No hay ningún adjetivo por ahí como para hacer esta equivalencia o esta comparación de pronto, ¿no? Entonces, bueno, nada más plantearles el ejemplo no se complejice, que no se complejice de más, simplemente entender lo que está sucediendo en concreto y ya está, ¿no? O sea, no se rompan tampoco la cabeza o no lo sobrepiensen, porque ese es otro aspecto, ¿no? Que de repente tienen muchos de ustedes muy presente. Le dan más vueltas de las que deberían, ¿no? Y entonces terminan generando confusión en sí mismos. Entonces también hay que ser bien concretos, ¿no? Hay que ser bien concretos porque al final es un examen y recuerden que tienen cierto tiempo para responder preguntas y no se trata de que nos pongamos ahí a teorizar y debrayar y todos estos aspectos, ¿no? Vamos de forma concreta a las reglitas que vamos mencionando y conociendo, ¿vale? Entonces, piénsenlo de esa forma, como de una manera más práctica. Entonces, bueno, esa sería la cuestión con respecto a este ejemplo. Es correcto, Chavarrieta, ¿no? Por aquí pone uno de sus compañeros. Son como algunos cuantificadores que no necesitan ser introducidos por determinantes. Así es, ¿no? Los podemos entender de esta manera a vecinos y gente en la zona, sin ningún problema, ¿vale? Bueno, entonces quito esto y ahora sí vamos a empezar a revisar el examen, las respuestas.
Y mientras comparto la página, les voy comentando que, bueno, por ahí había una persona que se acaba de integrar o se había apenas integrado la semana pasada, no se pudo integrar al grupo porque ya estaba lleno por alguna razón extraña, con 250 personas, cuando, como pueden ver aquí en los participantes, normalmente nos conectamos entre 180, máximo 190, una cuestión así. Entonces estuve eliminando varios usuarios, ¿no? Eliminé muchos usuarios, sobre todo eliminé a todos aquellos que no han entregado una sola tarea, ¿no? Porque lo que me hace pensar es que si no entrego las tareas es porque no estoy porque no veo el grupo, ¿no? Y si no veo el grupo, pues ¿para qué quiero estar ahí? Entonces, eliminé a esas personitas, que en total fueron como 60 probablemente, 60 usuarios que estuve eliminando, y ya la persona que faltaba por integrarse, con el código que le compartí la ocasión anterior, ya se puede integrar, ¿vale? Ya hay espacio otra vez. Bueno, entonces... Ok, vale, bien, Laura. Entonces ya estás en el grupo y bueno, ya ahí nada más atenta a lo que se vaya planteando y dejando por ahí, ¿no? Bien, entonces empecemos con las preguntas del examen. Aquí yo creo que ya pueden ver la pantalla, déjenme lo hago un poquito más grande. Y ya saben, era examen de concordancia y pues nos enfocábamos a pensar en las reglas de concordancia nominal y concordancia verbal y eso era todo, ¿no? Entonces, la primera pregunta, perdón, que nos plantea, ¿qué oración establece una relación correcta entre palabras? ¿Va? Eh, Recuerden lo que hemos comentado, lo que ya decíamos, ¿no? No hay que detenerse ahí como a teorizar y filosofar y debrayar con respecto a estas cuestiones, como les estaba comentando ahorita. Hay que ser muy prácticos, estamos en un examen y las cosas deberían ser bastante concretas. Digo, a lo mejor ya en los textos, cuando se trate de comprensión y de textos, pues ahí sí, ¿no? Hay que pensarle de repente un poquito más y analizar más y tal, ¿no? Pero hacemos el análisis necesario, nada más, ¿no? Entonces, tendríamos, recuerden, ¿qué es lo más sencillo? Hacer una comparación entre las opciones de respuesta, ¿no? ¿Y cómo puedo comparar las opciones de respuesta en este sentido? ¿O de qué manera vamos a comparar? Pues checando qué tienen en común, ¿no? Y entonces, por aquí, si nos ponemos a revisar las opciones de respuesta, tenemos en las oraciones, todos tienen cuantificadores, ¿no? Tenemos la mayoría de los mexicanos, ¿vale? Eh, en el inciso B, bueno, yo lo tengo aquí muy grande y entonces no alcanza a verse todo en un solo enunciado, pero tenemos gran cantidad de presentes en el inciso B y en el inciso C tenemos otro cuantificador, ¿vale? Que en este caso corresponde a un 20%, un 20% de los vacacionistas, ¿vale? Ahí tenemos entonces nuestros cuantificadores, la mayoría, un 20% y gran cantidad. Entonces, tenemos cuantificadores, nos enfocamos a pensar en esas reglas sobre cuantificadores específicamente. Por tal razón, la respuesta tiene que ser el inciso A. Esta pregunta, como pudieron notar, las opciones de respuesta son bastante extensas, ¿no? ¿Y cuál es la intención acá? Que de repente se van a encontrar con preguntas así en sus exámenes. Al principio, los exámenes, cuando recién estaban saliendo, o sea, el año pasado, la primera situación de, aquí dicen que por qué A y no la C. Pues por la regla, ¿no? Ahorita lo comentamos. O sea, tú ve pensando en la regla. Antes de que yo lo pueda comentar, tú piensa en qué dice la regla, ¿vale? Y ahorita lo vamos comentando. Porque si me preguntan por qué A y no C, pues hay que pensar en la regla y eso me debería dar la respuesta en un principio. Pero les estaba comentando, en un principio, los primeros exámenes que fueron saliendo el año pasado, cuando recién se cambió el formato, presentaban oraciones muy breves, muy simples, muy sencillas, ¿no? Sencillas en el sentido de que literalmente venía el sujeto, el verbo y los complementos, ¿no? Y entonces no había complejidad en cuanto a la extensión y en cuanto a la construcción de las oraciones, pero poco a poco, conforme fueron pasando, por ejemplo, ya para el año pasado, que fueron diversificando las preguntas o las opciones de respuesta y demás, también se fueron complejizando, digo complejizando entre comillas porque en realidad es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia ahora con los últimos exámenes que empezaron a salir el año pasado y que me imagino que este año será la misma tónica o la misma situación? Que están más
amplias las opciones de respuesta, ¿no? Las opciones de respuesta ya no son nada más medio renglón, sino que pueden ser dos, tres rengloncitos, dos renglones, supongamos, ¿no? Lo que significa que trae más información. ¿Y cuál es la intención? Que entre más palabras y entre más información se pierdan, ¿no? Se pierdan y ahí es donde entra la dinámica de saber identificar el sujeto y el predicado. No importa cuántas palabras podamos tener, si la oración está acomodada primero el complemento y después el verbo y lo que sea, ¿no? Mientras sepa identificar sujeto y predicado, como hemos venido comentando, no habría mayor complicación. No importará qué tan extenso, no importará cuál sea el orden de la oración, ni nada parecido, ¿no? Entonces, un poco tratando de eh, emular esas nuevas formas en las que se han venido generando las opciones de respuesta que nada más son más extensas o con órdenes poco habituales a los que podríamos estar acostumbrados, es que estuve construyendo algunas preguntas para este su examen. Entonces, ¿cuál es la cuestión con respecto a esta opción de respuesta que tenemos en el inciso A? Bueno, que es más extensa, está larguita, pero nos enfocamos a lo que nos interesa, ¿no? Lo que nos interesa es específicamente aquí. La mayoría de los mexicanos, ojo, pero antes viene el verbo, ¿no? Se han visto afectados, ¿vale? Entonces, nos interesa de acá específicamente. No se han visto afectados la mayoría de los mexicanos. Este es el fragmentito que nos va a importar de manera concreta. No es parte y todo, sino que es más bien uso de cuantificadores, ¿no? Entonces, si lo acomodamos, es la mayoría de los mexicanos no se han visto afectados, ¿vale? En este caso, estamos hablando de que esta es la respuesta correcta porque nuestro cuantificador, mayoría, está introducido por determinante y por lo tanto el verbo en teoría podría ser singular o plural, pero ¿qué es este afectados que está acompañando al verbo se han visto? Es un adjetivo, ¿no? Efectivamente, es un adjetivo calificativo que sería en concreto un complemento predicativo. Entonces, como tengo complemento predicativo o adjetivo acompañando aquí al verbo, implica que el verbo solo puede ser plural, así como está. Y entonces por eso es la respuesta correcta esta, ¿no? Entonces A es la respuesta para este caso. Vamos a ver qué dice exactamente el inciso B, porque la verdad es que ya ni me acuerdo qué dicen exactamente las opciones. Ok, cantidad, ¿no? Tenemos a nuestro cuantificador. Esta es la única partecita que nos interesa, ¿no? Es lo que nos interesa de la oración. Gran cantidad de presentes resultó herida de gravedad. ¿Cuál es el problema aquí? Cantidad cuantificador no tiene determinante, ¿no? Entonces, como no está introducido por determinante, el verbo debería ser plural. Resultaron, ojo, heridos, porque son los presentes, y estamos hablando de herida, tiene que ver con presentes, entonces resultaron heridos de gravedad, debería decir esta, ¿no? Y luego el inciso C, que hablaba de un 20% de los visitantes, si no me equivoco. Ajá. A ver, aquí está, ¿no? De los vacacionistas, perdón. Se retira, pero ¿qué viene después del verbo? ¿Qué es eso que tenemos después del verbo? Adjetivo, ¿no? Efectivamente, tenemos entonces un adjetivo calificativo, lo que significa de manera concreta que hay específicamente un complemento predicativo, perdón, ¿no? Entonces, como tenemos complemento predicativo, el verbo ya no puede ser singular, ¿no? Tendrá que ser forzosamente plural. Entonces ahí tendría que decir, un 20% de los vacacionistas se retirarán molestos, ¿no? Se retirarán molestos, ¿no? Así, en plural también el adjetivo, guardando la concordancia con vacacionistas. Y ahí está la cuestión para la persona que preguntaba, ¿por qué es A y no puede ser C? Pues porque tienes un adjetivo después del verbo y como tienes un adjetivo que está funcionando como complemento predicativo acompañando al verbo, entonces ese verbo solo puede ser plural. Y es literalmente lo que dice la regla, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les comentaba? Cuando se encuentren cuestiones de cuantificadores, mi sugerencia es inmediatamente piensen en si hay adjetivo o no hay adjetivo. No importa, ustedes busquen si hay adjetivo o no hay adjetivo cuando vean un cuantificador, porque eso les va en muchas ocasiones a dar la respuesta correcta, ¿no? Si notan que hay adjetivo y el verbo está en singular, pues ya saben que eso está mal, ¿no? Pero si hay adjetivo y el verbo está en plural, estará bien. Pero les reitero, ¿no? Adjetivo en el sentido de que sea un atributo o un complemento predicativo, tampoco un adjetivo en cualquier parte de la oración, sino como lo hemos venido planteando y viendo, ¿no? Entonces, bueno, A es la respuesta para esta primera preguntita. Vamos a ver la segunda. Oye,
Claro, también checar lo de los determinantes, efectivamente, ¿no? Por aquí ponen que también habrá que checar los determinantes, es correcto, también tenemos que checar si tenemos al cuantificador con determinante o no y tal. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con lo mismo, solo que aquí la pregunta dice redactado correctamente, que recuerden que esa es otra forma en la que les pueden preguntar sobre concordancia. Y dice, este curso, perdón, fue dividido para su mejor aprovechamiento en 7 módulos teóricos y 3 módulos prácticos. Entonces tenemos 3 y 7, ¿no? En el segundo ejemplo tenemos la carrera por el 491 aniversario y en el tercer ejemplo el 11º batallón fue retirado. Recuerden, checamos qué tienen en común todas las opciones de respuesta, numerales, ¿no? Entonces, recuerden que los numerales también tienen que ver con la concordancia, también tienen que ver con esta cuestión de escribir correctamente o redactar correctamente las opciones de respuesta o las oraciones. Entonces, la respuesta correcta en concreto igual tendría que ser el inciso A, porque para ese contexto necesitamos utilizar esos numerales a los que llamamos, ¿cómo se llaman? Estos que refieren a los números naturales. Cardinales, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa con B? ¿Qué tipo de numeral deberíamos utilizar? La carrera por el 491 aniversario. Si estoy hablando de aniversario, significa que cada año se conmemora algo, ¿no? Y entonces es una cuestión serial o de serie. Deberíamos usar un ordinal, ¿vale? Efectivamente. Entonces ahí no podemos decir 491 aniversario, tendríamos que usar un ordinal de manera concreta. Y el último ejemplo, el 11º batallón. Ya sabemos que si el cardinal, perdón, que si el numeral termina en abo, aba, nos está refiriendo a fracciones o a partitivos, ¿no? En este contexto, también deberíamos usar un ordinal, ¿no? Entonces, no puedo decir 11º, onceava, porque eso me habla de fracciones y no estamos hablando de la parte 11 del batallón que haya sido retirada del campo, ¿no? Sino del batallón que se van seriando y recibiendo una numeración específicamente, ¿no? Entonces, a la respuesta también para esta pregunta número 2. La tercera, de acuerdo con las autoridades universitarias, este 2022 solo se presentó al examen la mitad de los alumnos. Entonces tenemos acá la mitad de los alumnos en el inciso A, infinidad de menores en el inciso B y la mayoría de las empresas extranjeras en el inciso C. Otra vez, todas las opciones de respuesta tienen cuantificadores, ¿no? Y pensamos entonces en estos aspectos que ya mencionábamos, checar si mi cuantificador tiene determinante o no y si hay adjetivo o no acompañando por ahí al verbo, ¿no? Entonces, nuevamente la respuesta tendrá que ser el inciso A para este caso. Estamos hablando entonces que solo se presentó al examen la mitad de los aspirantes, ¿no? Aquí está otra vez volteada, digamos, ¿no? El orden sería la mitad de los aspirantes que solicitaron lo que sea, se presentó al examen. Entonces, no tenemos adjetivo acompañando al verbo, mi cuantificador mitad está introducido por determinante, lo que implica que el verbo puede ser singular o plural y cualquiera de las dos cosas estaría bien, ¿no? Si ahí dice solo se presentó al examen la mitad de los aspirantes, está bien. Pero si dijera solo se presentaron al examen la mitad de los aspirantes, efectivamente la misma cuestión también estaría bien. Ok, analiza la oración Vega. ¿Cuál es el sujeto en el inciso C? Y para todos, ¿no? ¿Cuál es el sujeto en el inciso C? Porque aquí está la pregunta otra vez, ¿no? ¿Por qué la C no es? La mayoría de las empresas extranjeras con presencia en el país, ¿no? Todo eso. Todo eso es el sujeto. Hablamos del inciso C, ¿eh? Por ahí. Ahora, ¿te acuerdas lo que les acabo de comentar, compañero, ¿no? ¿Cuál es mi verbo? Está. ¿Qué es inconforme? Es un adjetivo calificativo, un atributo, acompañando al verbo. Entonces les acabo de comentar, ¿no? Para este tipo de construcciones, fíjense, mi verbo está siendo influenciado, acompañado por un adjetivo calificativo, ¿no? Sea un atributo o un complemento predicativo. Si es así que acabamos de decir, ¿cómo tendría que ser el verbo? Porque tengo un atributo acá. Plural, exacto. Y por esa razón, C no puede ser, ¿no? Tendría que decir, la mayoría de las empresas extranjeras con presencia en el país están
inconformes, ¿no? Y en el caso del inciso B, ¿cuál es nuestro cuantificador? Infinidad, ¿no? Infinidad de menores de entre 13 y 16 años. Ese es nuestro sujeto. Infinidad es nuestro cuantificador que no tiene determinante. Como no tiene determinante, el verbo solo puede ser plural, ¿no? Y debería decir, han sufrido ciberacoso infinidad de menores de entre 13 y 16 años. Entonces, a la respuesta, como ya comentamos, ¿no? Vale. La siguiente pregunta. Este verano, la mayor manada de búfalos canadienses nunca antes visto llegaron al norte del país, completando una travesía de casi 9 kilómetros. Entonces, tenemos manada en esa opción de respuesta. En el inciso B tenemos la gente. La gente suele creer, ¿no? Y en el inciso C tenemos el rebaño de mis tíos, ¿vale? Qué es esto? Todas las opciones de respuesta tienen colectivos, ¿no? Y hemos mencionado, si notamos un colectivo, claro, hay que analizar la oración, ¿no? Eso es evidente. Si notamos un colectivo entre las opciones de respuesta o que están conformando al enunciado, ¿qué implica? Que el verbo, los adjetivos que puedan referir a ese colectivo y los pronombres deben ser cosas singulares, ¿no? Como hemos comentado. Entonces, ¿cuál es el problema con el inciso A? La mayor manada de búfalos canadienses nunca antes visto llegaron, ¿no? Hay dos cuestiones ahí. Primero, llegaron, dice, ¿no? Cuando tendría que decir llegó, ¿vale? Tendríamos que decir llegó, porque estamos hablando de la manada de búfalos y el núcleo es manada, no son los búfalos, ¿no? Sino manada. Y aparte, si hablo de la manada, como es un singular, deberíamos decir vista, ¿no? En concreto, nunca antes vista llegó, porque lo que se vio es la manada en femenino, ¿no? Y luego en el inciso B, ¿cuál es el problema? Al principio está bien, pero en la parte final no está bien, ¿no? Hay dos verbos, si se dan cuenta. La gente suele creer todo lo que lee y comparten la información, dice, ¿no? Entonces, si mi núcleo es gente como núcleo de sujeto, pues los verbos que estén refiriendo a ese colectivo, como hemos dicho, deberían ser singulares. Entonces tendremos que decir, la gente suele creer todo lo que lee y comparte en singular la información, ¿no? Entonces, ese es el problemita ahí, que tiene dos segmentos a los que debíamos estar atentos. La primera parte está bien decir suele creer, pero la segunda parte después de y debería decir comparte en singular también. Entonces, sé la respuesta. El rebaño de mis tíos fue robado, ¿no? Entonces, tal cosa. Siguiente pregunta. Dice, se observa el patio techado. No es como el de las otras escuelas. Al contrario, las intensas, y aquí vamos a encontrarnos con adjetivos antes de los sustantivos, ¿no? Las intensas luz del sol y calor irradian, dice. ¿Cuáles son nuestros sustantivos que nos interesan? Luz del sol y calor, relacionados por conjunción y estos dos elementos, ¿vale? Ya sabemos que si el adjetivo viene antes, ¿con quién debería concordar? Con el primer sustantivo, ¿no? Con luz del sol. Entonces tendríamos que decir la intensa luz del sol y calor. Y si estuviera primero calor, diríamos el intenso calor y luz del sol, ¿no? Entonces recuerden, aquí cuando el adjetivo viene antes, lo general es que la concordancia sea con el primer sustantivo, a menos que fueran, ¿qué cosas? Sustantivos que refieren a personas o nombres propios, como sucede en el inciso C y que por eso esta es la respuesta, ¿no? Los veloces, Incarrí y Amaru. Aunque esté hablando de perros, estoy hablando de los nombres propios de los perros, ¿no? Entonces estoy refiriendo a sus nombres. Y por lo tanto, la concordancia tiene que ser con los dos elementos de todos modos, en plural, los veloces, Incarrí y Amaru, ¿no? El problema con el inciso B es que igual dice los impensables, posibilidad y origen. La concordancia de impensable debería ser solo con posibilidad, perdón, ¿no? Y deberíamos decir la impensable posibilidad, ¿no? O el impensable origen y posibilidad si es que estuviera primero origen. Entonces recuerden, la concordancia de género y número de manera básica, como hemos dicho, se da con el primer sustantivo, ¿no? Entonces, sé la respuesta para esta pregunta. La siguiente. eh, Aquí, como pudieron notar, todas dicen lo mismo, solo hay una pequeña variación en cuanto al adjetivo otra vez antes de los sustantivos, ¿no? A dice, las indispensables protección y acceso.
¿no? Entonces tengo el adjetivo antes de los sustantivos que son protección y acceso, entonces la concordancia debería ser con protección nada más, como acabamos de decir. Por eso la respuesta correcta es justo la B, ¿no? Porque está en singular el adjetivo, la indispensable protección y acceso, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendríamos la cuestión. Ve la respuesta para la siguiente, o para esta pregunta más bien. Ahora sí, la siguiente. Se amotinó una cantidad ingente de presos en el reclusorio federal. Entonces, cantidad tenemos en el inciso A, minoría de empresas extranjeras en el inciso B y C dice cantidad otra vez de emprendimientos. La A dice lo mismo. ¿De qué hablas? ¿De qué pregunta estás hablando, Vega? Sí, pero ¿de qué pregunta hablas? ¿De esta? No, no dice ninguna lo mismo, ¿no? Todas son diferentes. Por eso les digo, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Leer con detenimiento, ¿vale? Leer detenidamente para que no nos vayamos a equivocar. Dice el inciso C, la indispensable protecciones y acceso, ¿no? Entonces, si yo tengo protecciones aquí en el primer sustantivo, que es un plural, el adjetivo debería ser plural también y debería decir las indispensables protecciones y acceso. Entonces, no dice lo mismo, ¿no? Hay una pequeña variación ahí. Entonces, les reitero, ahí el problema de no leer de manera cuidadosa, ¿no? Con detenimiento, ¿va? Ok, entonces, en esta preguntita de los otros cuantificadores, tenemos específicamente como A la respuesta. Una cantidad de ingente de presos. Cantidad es nuestro cuantificador, pero sí tiene determinante, dice una, ¿no? Una cantidad ingente. Recuerden, como aquí con cantidad sí viene determinante, ¿qué pasa? Que el verbo puede ser singular o plural, ¿no? Y aquí está en singular, se amotinó una cantidad ingente de presos. Y si dijera, se amotinaron una cantidad ingente de presos, también estaría bien. Cualquiera de las dos formas resultaría correcta, porque no hay ningún adjetivo que esté afectando por ahí al verbo, y bueno, pues el cuantificador tiene determinante, ¿no? Entonces B dice, una minoría de empresas extranjeras es justa. ¿Cuál es el problema con este inciso B? Justa es un atributo, exacto, ¿no? Justa es el atributo, el adjetivo, y por lo tanto el verbo debería ser en plural. Deberíamos decir, solo una minoría de empresas extranjeras son justas con las prestaciones, ¿no? Debería ser en plural, son justas. Y luego el inciso C, efectivamente, no hay determinante para cantidad, por lo tanto, solo puede ser plural el verbo y deberíamos decir cantidad de emprendimientos en la vida llegarán en plural, ¿no? Siempre, no sé qué más dice, no me acuerdo, ¿no? Entonces, pero el verbo debería ser una cuestión plural acá. Ok, la siguiente. Al profesor le basta dos gritos para que todos callemos. ¿Qué tipo de concordancia observaron en esta? Esta tiene que ver con concordancia de pronombres, ¿no? De pronombres que sustituyen a complemento directo e indirecto, pero también la concordancia básica de sujeto con verbo, ¿no? De sujeto con el verbo. Eso es como lo más básico, recuerden, con respecto a la concordancia. Entonces también recuerden las cuestiones básicas de concordancia porque de pronto les pasa lo siguiente, como que se enfocan a la idea de que solo vienen cuestiones de reglas específicas como con cuantificadores, con colectivos, su adjetivo antes, adjetivo después, y está muy bien, ¿no? Porque efectivamente es lo que más viene. Pero se les olvida que de pronto vienen también cuestiones muy básicas de concordancia, como que simplemente el verbo debe concordar con el sujeto en número y persona, y es lo que tendríamos que observar aquí, ¿no? ¿Cuál es el problema con este inciso A? Que dice, al profesor le basta dos gritos. Nuestro sujeto es dos gritos, ¿no? Y entonces, como el sujeto es un plural, el verbo debería ser un plural también. Efectivamente, le bastan, debería decir, en plural el verbo. Y luego B dice, alguno de los asistentes a la reunión de los inversores expresó sus discrepancias, ¿no? ¿Cuál es la situación acá? Alguno de los asistentes a la reunión de los inversores. ¿Qué piensan de esta opción de respuesta? ¿Está bien o está mal?
Piensen, ¿eh? Piensen, 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 por favor. Analicen la oración. Dice, no concuerda con número. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa no concuerda con número? ¿Qué con qué o qué? Primero, lo básico. ¿Qué hemos dicho que es lo básico? Identificar al sujeto, ¿no? ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Asistentes, dicen por ahí que es el núcleo del sujeto, me imagino, ¿no? Pero el sujeto es alguno de los asistentes a la reunión de los inversores. Todo eso es el sujeto, ¿no? Alguno de los asistentes a la reunión de los inversores, ¿sí? Específicamente, ese es el sujeto como tal, ¿va? Ok, recuerden, tengo el sujeto, pero existe el núcleo. ¿Cuál es el núcleo? No es asistentes. ¿Cómo sé que no es asistentes? Porque está introducido por preposición, ¿no? De, ¿vale? De los asistentes. Entonces, asistentes no puede ser el núcleo porque está introducido por preposición. La reunión no puede ser el núcleo porque está introducido por A. Inversores no puede ser el núcleo porque está introducido también por D. Tiene que ser ese alguno, ¿vale? Entonces, aquí tuve yo un error de dedo, ¿no? Porque si pienso simplemente en la concordancia entre alguno y expresó, está bien, ¿no? Si se dan cuenta, están concordando en singular las dos cosas, ¿no? Alguno y expresó. Concuerdan de manera correcta, específicamente. Entonces, esa sería la cuestión con respecto a ello. Entonces, no me había dado cuenta hasta ahorita que estaba leyendo otra vez las opciones de respuesta y por eso les cuestiono así de esta forma, ¿no? Como de, ok, los que lo eligieron si eligieron B, espero que lo hayan notado así, pues, ¿no? Y que esa haya sido la oración, la razón más bien por la que lo eligieron, porque efectivamente notaron que dice alguno y dice expresó, que son los núcleos del sujeto y del predicado y que sí guardan concordancia, ¿no? Espero que haya sido esa la razón. Si esa fue la razón, pues perfecto, ¿no? Porque efectivamente están pensando en la cuestión que deberían estar pensando. Aquí simplemente se me fue. Me imagino que me faltó una S a lo mejor aquí, ¿no? La idea era algunos de los asistentes a la reunión, o más bien el verbo lo iba a poner en plural. Algo por ahí me equivoqué al momento de escribirla. Entonces, esta sería la cuestión. Está bien esta opción de respuesta, ¿no? Alguno de los asistentes a la reunión expresó sus discrepancias, perdón, ¿no? Entonces, no digo expresaron porque los asistentes no son el núcleo del sujeto. Los asistentes son pues un complemento, un modificador más dentro del sujeto, ¿no? El núcleo es alguno específicamente. Y luego, bueno, C, que es la que yo de por sí tenía planeada como respuesta correcta, por eso es la que está marcada. Ahí tendríamos esta cuestión, ¿no? El crítico de modas afirma que esta clase de pantalones no lleva pinzas, ¿no? Porque, ojo, esta clase de pantalones es el sujeto del verbo llevar pinzas, ¿no? O del predicado no lleva pinzas. ¿Cuál es el núcleo en esta clase de pantalones? La clase, ¿no? Efectivamente, la clase, no los pantalones, ¿no? Sino la clase. Entonces, la clase es un singular y por eso el verbo es también en singular y debería decir, como está ahí, lleva, ¿no? Entonces, ojo, pues sí, efectivamente en esta, ahora que estoy leyendo otra vez las opciones de respuesta, hay dos opciones de respuesta correcta, ¿no? Tanto la B como la C están bien, ¿no? Recuerden entonces, es la cuestión básica de concordancia y no olviden entonces esta cuestión básica de concordancia que tiene que ver en concreto con estos elementos que ya estamos comentando, ¿no? Núcleo del sujeto debe concordar con núcleo del predicado y eso es lo que tenían que observar en esta preguntita. Por ahí al final los que de manera muy honesta hayan elegido el inciso B porque realmente hicieron el análisis y notaron que la concordancia era entre alguno y expreso, me dicen, ¿no? Y ahí para tenerlo en consideración, ¿vale? Pero bueno, entonces C está bien y B está bien. Queda claro, ¿verdad? ¿Se entiende la razón de esto? Ok.
Vamos entonces a la siguiente pregunta, donde aquí tenemos que adjetivos pospuestos, ¿no? Adjetivo después de los sustantivos. Tenemos las damas y perdón, los caballeros y las damas sentadas, dice ahí. Sentadas es nuestro adjetivo calificativo y ya hemos dicho que siempre vamos a pensar que la característica se le va a atribuir a todos los sustantivos del grupo. Entonces, que no nada más voy a hablar de las damas sentadas, sino que también los caballeros van a estar sentados, ¿no? Y entonces, como hay variación de género, el adjetivo debería ser plural masculino. Exacto, sentados. Eh, los lirios y las azucenas eran muy blancas. Si estoy hablando de las azucenas como blancas, pues también voy a entender que los lirios comparten esta característica, ¿no? Y entonces hay variación de género, nuevamente debería ser blancos para este caso, ¿va? Y la última es la respuesta correcta. El caballero demostró valor y habilidad, ¿no? Son los dos sustantivos que estamos relacionando. Valor y habilidad, hay variación de género porque es el valor, la habilidad, ¿no? Uno masculino y el otro femenino, y entonces la característica justo debe ser extraordinarios, ¿no? Así como está. Entonces, sé la respuesta correcta para esta preguntita. Ok, ahorita me recuerdas, Díaz. Les decía que cuando terminemos la revisión del examen, me lo comentan, ¿va? Y la última, eh, la prima María y el primo José son algunos de las personas que lo apoyaron. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tipo de regla debemos notar acá? Parte y todo, ¿no? Tenemos algunos de las, eh, en B dice una de las y en C dice una de los, ¿no? Parte y todo, efectivamente. Aquí sí tenemos construcciones partitivas. Mal el inciso A, evidentemente, porque si estoy hablando de las personas, que es un femenino, recuerden que la parte y el todo deben concordar entre sí, ¿no? En género. Entonces, si digo son algunos, pues mi sustantivo plural o mi todo debería ser también una cosa masculina, pero es una cosa femenina. Entonces deberíamos decir son algunas de las personas. Y está bien aunque yo diga antes María y José. Recuerden que el referente no genera mayor cambio. Lo que nos interesa sobre todo observar es la construcción o la concordancia de género entre parte y todo. No puedo decir obviamente algunos porque personas es un femenino y personas puede incluir tanto a hombres como a mujeres. Entonces la oración claramente está bien, ¿no? No hay ningún problema. Me refiero a decir las personas, ¿no? Aunque esté hablando de María y José, que es un hombre y una mujer, pues no puedo decir que José sea un persono, ¿no? Entonces sigue siendo en femenino aquí la cuestión de personas. Lo que definitivamente está mal es algunos, deberíamos decir algunas, ¿no? Y se dice, la médica de la familia es una de los miembros más exitosos, ¿no? Otra vez no hay concordancia, una femenino, miembros masculino, deberían ser las dos cosas del mismo género, ¿no? O es uno de los miembros más exitosos o una de las miembros, ¿no? Cualquiera de las dos cosas podría ser correcto. Si dijo el una, mi artículo tendría que ser las, porque obviamente no voy a decir miembras, ¿no? Son las miembros, ¿vale? Para referir al femenino en todo caso. Entonces, B es la respuesta correcta. Una de las especies, aunque el venado sea un masculino, ¿no? Que aquí el referente es masculino, pero no le puedo decir uno si especies es un femenino, nuevamente, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. Ve la respuesta. ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda con alguna de las respuestas que de plano digan, chin, como que de plano no me queda claro, ¿no? Igual y para recomendarles también directamente qué es lo que tienen que estudiar más. Bueno, por aquí comentan que fue la última la que más los hizo dudar y creo que es por la razón que ya les digo, ¿no? Cortés, yo creo que la razón por la que más te hizo dudar esto es porque estás pensando en María y José, en el venado cola blanca, en la médica de la familia, ¿no? Cuando, pues sí puede ser un elemento importante, pero sobre todo nos interesa ver la concordancia entre el elemento que me habla de la parte, que en concreto sería algunos, una y su concordancia con el todo de las personas, de las especies, de los miembros. Sobre todo piensa en estos elementos, que estén concordando entre sí estos dos elementos, más allá de, del referente que se pueda mencionar, ¿no? La B, exacto, la B es la respuesta correcta de la última pregunta. Vale. Bueno, chicos,
Pues listo, terminamos prácticamente la revisión, se nos fue toda la clase. Pensé que íbamos a tener por ahí un poquito de tiempo. Con la uno, ¿cuál es el problema con respecto a la uno? No, hoy no toca seminario conmigo. Otra vez nos toca hasta el viernes, oigan. Como que siento que estas 2 semanas consecutivas quedaron muy espaciadas las clases de seminario entre semana. Como que nos tocó esta semana que pasó jueves y viernes y esta semana nos toca viernes. Y pues no sé, creo que sí es bastante tiempo de diferencia. Pero bueno, así tocó la calendarización. Entonces nos toca hasta el viernes. Y esta semana nada más nos toca un día. Entonces, por ahí la cuestión con respecto a lo uno, ¿cuál era? Bueno, chicos, entonces, por lo pronto, pues nada más les quiero mostrar como la cuestión estadística. Obviamente, pues de manera individual, cada uno de ustedes sabe cómo lo está haciendo, sabe qué es lo que tiene que corregir, ¿no? Sabe qué es lo que tiene que estudiar más, porque se están dando cuenta de, por ejemplo, en este caso, qué reglas están fallando más, ¿no? ¿En qué me estoy equivocando más? Pues si noto que me estoy equivocando más en cuando se trata de cuantificadores, me enfoco a esa regla, ¿no? Y tenerla bien clara y bien presente y tal, estudiarla. Si noto que se trata de los adjetivos antes, pero cuando son con nombres propios, bueno, pues hay que tener presente eso, ¿no? Entonces, eso deberían rescatarlo siempre de cada examen. Identificar, me estoy equivocando en este tipo de preguntas y entonces me está fallando, por ende, tal regla, ¿no? Y por ahí atacar, ¿no? Por ahí atacar más y estudiar más. Esa sería la cuestión. Nada más quiero mostrarles, les digo, de manera individual, cada uno de ustedes sabe cómo lo está haciendo. Creo que cada vez tenemos más dieces, ¿no? Por ahí a lo mejor los que hayan elegido hace un momentito decíamos la cuestión de el inciso B donde había dos opciones de respuesta correcta, a lo mejor ahí algunos más se sumaban al 10, pero bueno, hacemos ahí la conversión o el cambio en el momento. Ahorita nada más vayan poniéndome su nombre, su correo, quiero decir, el correo con el que están aquí integrados al grupo, ¿vale? Con el que hayan hecho el examen para yo hacer esa modificación. Y pues creo que ha habido mejores resultados en este examen que en otros, ¿no? El promedio aumentó. El promedio había estado siendo, bueno, un punto. El promedio había estado siendo de 5 como grupo, ahora es de 6. Un punto es un punto. Y bueno, ¿no? La mayoría de ustedes obtuvo un 7 por ahí, entre 7 y 8 por los cambios que se puedan hacer, las correcciones que se puedan hacer con esa pregunta. Pero ojo, ¿no? También hay muchos que están muy mal, ¿no? Muy, 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 muy mal. Es decir, 2, 3, 4, 5 son cuestiones alarmantes, ¿no? En cuanto a un examen, definitivamente. Para 10 preguntas de opción múltiple, uff, muy mal. Entonces, estas personitas que del 2 hasta el 6 incluso, ¿no? Ya 7 lo veo un poquito decente, digamos, ¿no? Pero del 2 al 6 pues sí, échenle muchas ganas, chicos. Estudien más. Pidan asesorías. Si necesitan asesorías, pidan asesorías. Ya están identificando los temas. Recuerden que cuando pidan asesorías se trata de no pueden llegar y decir, ah, quiero revisar concordancia, porque ya tuvieron su clase sobre concordancia o van a tener su clase sobre concordancia de manera presencial también. Rescaten lo que les decía, me equivoqué en esta regla y entonces lleguen a pedir asesorías diciendo, quiero revisar la regla de cuantificadores en concordancia o quiero revisar la regla de sustantivo colectivo en concordancia, ¿no? Ahí identifiquen bien cuál es la cuestión y ataquen directamente eso en las distintas posibilidades que lo tienen, como en este caso, les reitero, son las asesorías, ¿no? O cuando vean las clases, el tema en la clase presencial, pues también preguntar directamente. Recuerden que somos finalmente un equipo, ¿no? Me refiero a los profesores, el resto de los profesores junto conmigo. Y entonces, si les da clases Sandra, si les da clases Luis, si les da clases Odilia, quien sea, pues complementen, ¿no? Complementen lo que yo les puedo decir y si a mí no me entendieron del todo alguna regla, preguntarles también a ellas o a ellos y a ver en qué los pueden apoyar o qué otra cosa les pueden decir que les sume, ¿no? El punto es que podamos ir sumando de todos, ¿no? Y que de lo que podamos aprender de todos, ¿vale? Ok, entonces, pues nada, si no hay más preguntas con respecto a esto, vamos terminando. Nada más les digo, váyanme dejando aquí su correíto
y yo ya voy haciendo los cambios en su momento. Los que les fue bien, felicidades, ¿no? Todos los que sacaron 9, 10, creo que es un muy buen resultado. Les digo, 7, pues está decente, pero no es suficiente, ¿no? Fallar 3 preguntas de 10, imagínense que promedien eso en su examen, ¿no? 3 preguntas de 10, pues sí es un porcentaje alto en realidad de errores, ¿no? Si fallan 3 por cada 10 en un examen real, ¿cuántas estarían fallando? Son como 180, creo, 160, 180 preguntas, no me acuerdo exactamente. Entonces, en un examen real, si fallan 3 de 10 estarían fallando como 48 preguntas, más o menos, ¿no? Es muchísimo, muchísimo, 48 preguntas. ¿Fueron 188? Ok, gracias. Sí, también pasan, suceden estas cuestiones de error de dedo y así. Este, Y también a eso deben estar bien atentos en su examen, ¿no? Recuerden, checar que si están rellenando el círculo que corresponde a la pregunta que están respondiendo, ¿no? Que luego esa es otra cosa que les llega a pasar. Se les recorre un espacio y todo se va por la borda, ¿no? Entonces, son cuestiones que van a ir aprendiendo, que van a ir experimentando. Justo para eso son los exámenes de práctica, ¿no? Como para que ahí vayan desarrollando sus propias técnicas al momento de responder. Por ejemplo, si tienen la posibilidad de iniciar con comprensión lectora, que es lo que en muchas ocasiones se les complica más, pues inicien con eso, porque yo creo que cuando el cerebro está muy fresco, tenemos más capacidad de pensar, más capacidad de análisis, ¿no? Entonces, esa sería una cuestión que yo les sugeriría, por ejemplo, ¿no? O vayan jugando, ¿no? Vayan jugando ahí con sus exámenes de práctica. En alguna ocasión inician por matemáticas, a ver cómo se sienten, en alguna ocasión inician por comprensión y van desarrollando estos aspectos, ¿vale? Pero yo personalmente les sugeriría iniciar por comprensión, porque es lo que más se les complica a la mayoría, lo que más les puede costar trabajo y ya para el final estamos cansados, ¿no? Para el final estamos cansados y entonces, bueno, ahí se complica un poquito, ¿vale? Pero bueno, ahorita yo voy a recolectar sus correos y por lo pronto terminamos por el día de hoy. Nos vemos entonces para mañana, ¿vale? Que tengan buena tarde.